Buenas tardes, os saludo desde mi casa. La última vez es increíble, no sé cómo lo hemos hecho, pero hemos logrado llegar al final del semestre y a la última clase. Así que hoy nos toca el último tema y después ya, eh, bueno, después ya os queda el trabajo de estudiar y de prepararos para el examen, ¿no? Pero vamos, que ya estamos casi en las vacaciones. Pues el último tema que nos toca es la poesía. Vamos a hablar de los poetas, para tener así un poco dos representantes o dos ejemplos de la poesía hispanoamericana en la segunda mitad del siglo XX. Ya habéis hablado con Juan también de Octavio Paz, me parece, y de otros poetas. Pues vamos a hablar hoy de los poetas que llegan casi a la poesía actual, ¿no? Porque los dos murieron en el año 2014, me parece que murieron los dos. O sea que no hace mucho tiempo, ¿no? Bueno, es prácticamente imposible decir algo en general sobre la poesía hispanoamericana de la segunda mitad del siglo XX o principios del siglo XXI, porque claro, es un espacio tan amplio y hay tanta riqueza de autores, ¿no? Y de estilos que, bueno, no es imposible hablar en general, ¿no? Por eso, por lo menos, lo que podemos hacer, sí, es elegir los autores y, bueno, y mirar un poco lo que hacen estos dos autores. He elegido a José Emilio Pacheco, mexicano, y Juan Gelman, argentino. Los dos son poetas muy reconocidos, muy famosos y que creo que son buenos ejemplos. Bien, entonces Pacheco, ya lo he dicho, era mexicano, que escribía desde muy joven y publicaba en revistas. Trabajó en muchas cosas como redactor, como profesor universitario también como investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia, ¿no? Y al mismo tiempo era poeta y publicaba su poesía. Ganó muchos premios de literatura. Es un poeta muy reconocido. Curiosamente también tiene cuentos. Tiene una colección de cuentos que se llama El Principio del Placer. Algunos de los cuentos son cuentos fantásticos, del género fantástico, así que si os interesa lo podéis buscar. Y también tiene novelas. Tiene una novela, por ejemplo, que se llama Morirás lejos, pero es más famoso como poeta, ¿no? Como poeta. La poesía quizá es lo más conocido de su obra. ¿Qué tipo de poesía es? Vamos a leer dos ejemplos, pero os explico un poco. Es una poesía muy sencilla, con un estilo casi no poético. Parece a veces como si fuera prosa, como si fueran unas frases de prosa, unos pensamientos, ¿no? Em, o sea que no hay nada ornamental, ¿no? No hay nada ornamental. A veces se relaciona o se dice que es un estilo un poco parecido a la poesía pura. Em, sí, quizás se podría ver alguna, alguna relación, pero bueno, yo creo que Pacheco es también diferente, ¿no? Em, y los temas que trata Pacheco una y otra vez, ¿no? Que son temas recurrentes en su obra, pues muchas veces se refiere al tiempo, al paso del tiempo, a lo relativo que es el tiempo para unos y para otros. Habla mucho de la muerte también. O sea, que su poesía es una especie de existencialismo, se podría decir quizá. Habla también mucho de la historia y de cómo la historia se repite, ¿no? Los problemas de la sociedad, de la civilización que se repiten a lo largo de la historia. Habla mucho de la infancia, ¿no? De cómo vamos cambiando a lo largo de nuestra vida. Y no, así que es un estilo poético muy sencillo, no tiene nada ornamental, con un lenguaje muy civil, muy normal, muy cotidiano. Eh, suelen ser, representa o
describe escenas muy cotidianas, muchas veces son detalles, ¿no? Detalles cotidianos, y a partir de allí, a partir de los detalles, saca, ¿no? Piensa, ¿no? Reflexiona acerca del tiempo, por ejemplo, acerca de la muerte, ¿no? Acerca de temas más profundos. O sea que lo que hace muchas veces es relacionar algún detalle pequeño y cotidiano con un tema muy profundo, ¿no? Y yo creo que es interesante y a mí me gusta mucho como poeta. Vamos a leer dos poemas que os mando. Uno se llama La gota y es del libro que se llama El silencio de la luna. El silencio de la luna, que son poemas escritos en los años 80 y 90, ¿vale? Los años 80 y 90. Yo tengo el, tengo el libro. Y el poema que os he elegido se llama La gota. Así que vamos a leerlo. La gota es un modelo de concisión. Todo el universo encerrado en un punto de agua. ¿No? Entonces aquí ya, ya creo que esto ilustra muy bien lo que acabo de decir, ¿no? Un detalle, como una gota de agua, lo relaciona con una reflexión mucho más profunda, ¿no? Todo el universo, o sea que la gota, la gota representa el universo, el mundo entero con todos sus habitantes, con todos sus problemas, con todas sus historias. Es como si fuera una gota de agua, ¿no? ¿No? O sea que lo relaciona lo eterno, ¿no? El universo, con algo tan temporal como es una gota de agua, ¿no? Que se evapora, ¿no? Por ejemplo. ¿No? Y relaciona lo inmenso, ¿no? Como es el universo, ¿no? Inmenso, con algo tan pequeño y tan diminuto como una gota de agua. La gota representa el diluvio y la sed, ¿no? Dos cosas opuestas. El diluvio, demasiada agua, y la sed, no hay agua, ¿no? Esa gota representa las dos cosas en realidad, ¿no? Porque la gota pertenece al diluvio, es una pequeña parte de un diluvio, y la gota representa la sed, porque una gota no es bastante, ¿no? Para aplacar la sed. Es el vasto Amazonas y el gran océano, ¿no? El relativismo, ¿no? O sea, la gota es una pequeña parte del Amazonas, es una pequeña parte del océano también. La gota estuvo allí en el principio del mundo. Qué bonito, ¿no? O sea, una gota es eterna en cierto sentido, ¿no? Porque en el mundo siempre existe el mismo agua. Es es el mismo agua que siempre se recicla y se repite. Y entonces, en ese sentido, las gotas del agua son eternas, porque siempre están aquí desde el principio del mundo. Es el espejo, el abismo, la casa de la vida y la fluidez de la muerte. Para abreviar, la gota está poblada de seres que se combaten, se exterminan, se acoplan. No pueden salir de ella, gritan en vano, ¿no? Así que esto es una especie de alegoría, ¿no? del mundo y del universo en el que vivimos. Como unos pequeños microbios que viven en una gota de agua y no pueden salir de allí, pues nosotros estamos atrapados en el universo y en nuestro mundo, ¿no? Y tenemos nuestros pequeños problemas, nos movemos, nos relacionamos, pero no salimos de aquí, ¿no? No podemos salir. Preguntan como todos, ¿de qué se trata? ¿Hasta cuándo? ¿Qué mal hicimos para estar prisioneros de nuestra gota? ¿No? O sea, ¿qué hemos hecho mal? ¿Por qué estamos aquí? ¿No? La clásica pregunta metafísica, ¿no? De todos nosotros, ¿no? ¿Qué sentido tiene esto, ¿no? ¿Por qué estoy vivo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué nosotros como especie estamos aquí? ¿Y hasta cuándo? ¿No? Y nadie escucha. Sombra y silencio en torno de la gota. Brizna de luz entre la noche cósmica en donde no hay respuesta, ¿no? Eso es muy bonito. Y nadie escucha. O sea, Dios no existe, ¿no? Para mí eso significa no hay Dios, porque no hay ninguna respuesta a esa pregunta. ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué sentido tiene todo esto? Nadie escucha y nadie responde. No hay Dios, no hay respuesta posible, ¿no?
la luz entre la noche cósmica donde no hay respuesta, ¿no? O sea, simplemente estamos aquí prisioneros en nuestro pequeño y al mismo tiempo inmenso mundo y no hay respuesta a esa pregunta, ¿no? De por qué. ¿No? Así que creo que este poema representa bastante bien lo típico para Pacheco, ¿no? De un detalle pequeño, como es una gota de agua, saca conclusiones y reflexiona, hace una reflexión acerca de temas mucho más, de temas filosóficos, ¿no? Más profundos. Y vamos a leer otro poema que se llama Tronco, o sea, tronco de un árbol, kmen, en checo. Este poema viene del libro que se llama La arena errante, que reúne poemas de los años 90. ¿Vale? Así que vamos a leer este poema Tronco. Discos de leña para el calor de esta noche. Un pedazo de tronco inmenso. A juzgar por los círculos, habrá tenido por lo menos 300 años cuando lo derribaron. ¿No? Otra vez, estamos en una situación cotidiana, normal, pero vamos a reflexionar acerca del tiempo, acerca del paso del tiempo y acerca de lo relativo que es el tiempo. Estamos en una casa, en una cabaña, con un crep, con una lumbre, ¿no? Y echamos leña, trozos del tronco al fuego, ¿no? Así que dice, discos de leña para el calor de esta noche. Un pedazo de tronco inmenso, ¿no? Y entonces dice que el árbol, por lo inmenso que es el tronco, tendría unos 300 años cuando lo cortaron, cuando lo derribaron, ¿no? Entonces, otra vez estamos ¿verdad? Ante un detalle y relacionamos digamos, lo temporal, ¿no? Y ¿cómo se dice? Lo pasajero, o sí, lo temporal, con lo eterno, ¿no? Y lo relativo que es el tiempo, porque la leña se quema muy rápidamente, pero al mismo tiempo el árbol tenía 300 años, ¿no? 300 años, ¿no? Que se dice pronto, pero 300 años son 300 años, ¿no? Así que, y claro, dice, esta leña sirve para el calor de esta noche, ¿no? Para un espacio de tiempo muy corto, esta noche, ¿no? Un punto. Pero sin embargo, el árbol tenía 300 años y sirve solamente para esta noche, ¿no? Entonces juega con ese contraste, ¿no? Con ese relativismo del tiempo. Ahora él y yo, los dos solos, compartimos la noche helada en tinieblas, ¿no? O sea que qué bonito, ¿no? Me he encontrado yo con el árbol, estamos solos, ¿no? Yo y él, ¿no? Y yo lo estoy quemando, ¿no? En la noche helada. Y ese es el momento que compartimos, yo y el árbol. La oscuridad indecible sugiere, esta será la última noche en la tierra, ¿no? Fantástico, ¿no? O sea que cada noche, ¿no? Es como si dijera, cada noche es un poco como si fuera el final del mundo, ¿no? Porque cada noche no sé, es oscura, termina el día, nos vamos a dormir, no sabemos qué va a pasar, no sabemos cómo nos despertamos al día siguiente, ¿no? Así que cada noche es como si fuera un pequeño fin del mundo. Ha muerto el árbol para que yo sobreviva a la xenofobia del frío en tierra extraña, en ambos sentidos. Entre sombras que danzan allá afuera y pasos de algo o alguien alrededor de la cabaña en lo más hondo del norte. ¿No? O sea, el árbol ha muerto después de 300 años de vida, el árbol ha muerto para darme calor esta noche, ¿no? Allí está el contraste. Arde bien el tronco hecho leña y me quedo observando el fuego. Pienso en el árbol vivo hace 100 años. Me esperaba. O sea, el árbol estaba vivo. Hace 100 años el árbol ya estaba vivo, ya estaba allí. Y me esperaba. O sea, tenía que llegar ese momento de que alguien lo corta y yo lo echo al fuego. Tenía que llegar ese momento. Y el árbol estaba allí esperando ese momento.
me esperaba y yo aún no nacía. El árbol estaba ya allí, preparado para ese momento, pero yo todavía no estaba en el mundo, ¿no? O sea, que allí y juega con el contraste, ¿no? Con lo relativo que es el tiempo para nosotros, que vivimos unos 80 años o 90 si tenemos suerte, y un árbol que puede vivir 500 años a lo mejor. Me esperaba, yo aún no nacía, para esta noche del final y el encuentro. O sea, ¿no? Ese es el momento en que nos encontramos, yo y el árbol, y compartimos una noche, ¿no? Una noche. Nació, creció y murió con el solo objeto de darme luz, calor y fuego esta noche. Pero en unas horas yo, el ingrato, me iré de aquí. No hay remedio, ¿no? O sea, ese momento de encuentro es pasajero, ¿no? No se puede hacer nada porque el tiempo no lo podemos parar, ¿no? No lo podemos parar. Ningún momento es eterno. Otro viene en camino hacia este bosque, ¿no? O sea, otra persona viene hacia este bosque y igual que yo se va a quedar a dormir en la cabaña y igual que yo va a necesitar leña para el fuego. Otro viene en camino hacia este bosque. Para llegar a la cabaña aún le falta rodear el aro de un siglo. ¿No? O sea que está hablando de una persona que va a llegar a la cabaña en el bosque, va a necesitar la leña, pero esa persona todavía no ha nacido, todavía no ha nacido, le falta un siglo para llegar, ¿no? Pero va a llegar y la historia se va a repetir, ¿no? Así que, no sé, creo que es un poema bonito, ¿no? Me gusta, ¿no? Cómo juega con el tiempo y con lo relativo que es el tiempo para unos y para otros, qué significa el paso del tiempo para nosotros y qué significa para un árbol. Y cómo también se repiten las historias personales, ¿no? Lo que yo he vivido, o lo que yo estoy viviendo, ya lo han vivido millones de personas antes que yo, ¿no? Porque las historias siempre se repiten a lo largo de la historia. Bien, así que esto es solamente una pequeña degustación de José Emilio Pacheco. Si os gusta, os animo a buscar los poemas y a leerlo. Yo creo que es uno de los poetas que me gustan mucho. Y vamos a mirar un par de poemas de Juan Gelman. Juan Gelman fue un poeta argentino, uno de los más conocidos de la segunda mitad del siglo XX, un poeta muy, muy famoso tanto en Argentina como fuera de Argentina. Murió también en el año 2014. Venía de una familia de inmigrantes judíos ucranianos, pero él nació en Argentina y se educó allí. Trabajaba como periodista, como traductor, también escribía letras para canciones y para óperas y para operetas y ese tipo de cosas. Y tiene poesía, bueno, claro, a lo largo de su vida escribió mucho y tiene muchas cosas diferentes, ¿no? Pero tiene una poesía socialista, comprometida, digamos, con la sociedad y donde habla de los problemas de la sociedad, ¿no? Es un tipo de poesía social, ¿no? Digamos. También tiene poesía existencialista que habla de la muerte y de los problemas, de las cuestiones metafísicas, digamos, ¿no? O sea que tiene una obra extensa y muy diferente, ¿no? También entre sí, los diferentes libros. Em, tuvo muchos problemas también durante la dictadura militar en Argentina. Tuvo que irse de Argentina y vivió en México durante mucho tiempo. No se pudo quedar en Argentina. Y tuvo una historia que me gusta mencionarla porque me parece tremenda. Eh, durante la dictadura militar en Argentina, los militares secuestraban a la gente, a los que estaban en contra, pues los secuestraban y los mataban, ¿no?
y no se sabía, ¿no? Esos son los famosos desaparecidos, ¿no? Desapareció muchísima gente, ¿no? Durante esa época en Argentina. Entonces, Juan Gelman secuestraron, tuvo muchos problemas, ¿no? Y entonces secuestraron a su hija, que tenía 19 años, ¿no? 19 años, era una chica. Y claro, la mataron, ¿no? No se sabe ni dónde, ni cómo, ni cuándo, pero, o sea, no volvió a aparecer. Secuestraron también al hijo de Juan Gelman, que estaba casado, y la mujer, la mujer del hijo, ¿no? Del hijo de Juan Gelman, estaba embarazada, tenía 20 años y estaba embarazada. Y parece ser que en la cárcel dio luz al bebé, a una niña, ¿no? Y esa niña es la nieta de Juan Gelman. Pero claro, los militares en la dictadura cogían esos bebés nacidos en las cárceles, los cogían y los mandaban a otras familias para educarlos, ¿no? Para educarlos, ¿no? En otras familias. Entonces, Juan Gelman, cuando pudo volver a Argentina, empezó a buscarla. Pero claro, ¿cómo buscas a un bebé si no sabes ni a dónde lo mandaron, quién lo tiene, cómo se llama? ¿No? Tardó muchísimos años, estuvo buscándola a la nieta, tardó muchísimos años y lo increíble es que la encontró. Al final la encontró en el año 2000. La encontró, luego les hicieron unos análisis de ADN y resultó ser ella, ¿no? Resultó ser su nieta, ¿no? Me parece una historia increíble. ¿No? Bien, eso lo cuento como una especie de anécdota, como para que veáis, ¿no? Que tuvo una vida muy difícil, ¿no? Y muy dura, ¿no? Perdió a sus hijos y encontró a su nieta después de muchísimos años. Juan Gelman le gustaba jugar con los heterónimos poéticos, le gustaba publicar y escribir bajo heterónimos. Esto yo creo que a lo mejor también os lo explicó Juan en alguna clase, que es un heterónimo. Eso es conocido, ¿no? Porque los heterónimos también los utilizaba Fernando Pessoa, el poeta portugués, que quizá es el poeta más famoso que utilizaba heterónimos. Un heterónimo no es lo mismo que un seudónimo. Un seudónimo es es un nombre falso, ¿no? O sea, si yo quiero escribir poesía, pero no quiero no quiero publicarla con mi nombre, ¿no? Como Yaroslava Mareshova, pues la publico con otro nombre, ¿no? Como por ejemplo María González, ¿no? Elijo el seudónimo de María González y publico como María González. Eso es un seudónimo. Pero un heterónimo, cuando se inventa un heterónimo, se inventa, digamos, la historia y el estilo del poeta, de ese poeta falso o ficticio, ¿no? Por ejemplo, yo podría decidir, quiero escribir un libro de poesía, pero no como yo, como Yaroslava Mareshova, que tiene 35 años y es profesora, es checa, sino quiero escribir un libro de poesía como por ejemplo, como si yo fuera una mujer de 70 años, inglesa, por ejemplo, y me voy a llamar, me voy a llamar, no sé, ahora no se me ocurre ningún nombre inglés, pero da igual, ¿no? Y me invento el nombre, me invento la historia y me invento el estilo de esa mujer. Entonces publico luego esa poesía con ese nombre falso, pero con todo el estilo y toda la historia inventada, ¿no? Eso es un heterónimo. Y Juan Gelman utilizaba heterónimos, le gustaba jugar con eso. Así que algunos de sus heterónimos son, por ejemplo, John Wendell o Sidney West o José Gabán, ¿no? O sea, que tiene algunos libros que son publicados bajo heterónimos. Y vamos a leer dos poemas de él. Uno se llama La Durmiente y es un poema que está sacado del libro Composiciones del año 84.
Es un poema cortito. Ah, para Juan Gelman, para su estilo, es típico, bueno, también él es un estilo muy, muy poco ornamental, con un lenguaje muy civil. Y le gusta cortar los versos con estas barras, con estas barras. Lo veis en el texto. Esto no es un error, no es un error tipográfico, lo hacía aposta, lo hacía. Era su manera de hacer. Así que vamos a leerlo. La durmiente. Estás dormida, estoy despierto. Como un sonámbulo doy vueltas alrededor de tu sueño. Estás dormida. Cruzo la soledad de rocas que tiemblan con mi pena y oscurezco a la luna. Estás dormida. Tu fulgor me roba el sueño de los ojos. Estás dormida en tu calor. Estoy despierto en la noche que tirita. Todos mis pensamientos deben dormir. Se funden como cera en tu llama. Es un poema de amor, ¿no? Muy, muy sencillo. Un chico observando a su chica, a su amante, que está durmiendo, ¿no? Y está jugando con el contraste, ¿no? Ella está dormida, eh, ¿no? Tapada con su calorcico, ¿no? En la cama y él está alrededor de ella mirándola, paseándose, un poco sonámbulo, pasando frío. ¿No? Está jugando con esos contrastes. Es un poema de amor, muy, así muy sencillo, con un lenguaje que veis que es un lenguaje muy, muy cotidiano, ¿no? Muy poco ornamental, no hay nada ornamental prácticamente. Me gusta mencionar este poema porque es increíblemente parecido a un poema de Jaroslav Seifert. Jaroslav Seifert, el poeta nuestro, tiene un poema que se llama Spici, y buscadlo, leedlo y es fantástico porque es increíblemente parecido. Y claro, es una casualidad, ¿no? Evidentemente no hay ninguna relación entre Juan Gelman y Jaroslav Seifert. Pero no sé, me gusta mencionarlo porque realmente es curioso, ¿no? Que sean tan parecidos los poemas. Y el otro poema que os he elegido se llama La Mexicana, que es un poema quizá un poco más, un poco menos sencillo, un poco más complicado quizá. Así que vamos a ver. El otro día empezaron a salir pájaros de mis manos. ¿No? Salir pájaros de mis manos. Claro, esto se puede, ya es el primer verso, que se puede interpretar de muchas formas, ¿no? Empezaron a salir pájaros de mis manos, ¿no? ¿Qué son esos pájaros? A veces se puede interpretar como poemas, ¿no? Empezaron a salir poemas de mis manos, pero se puede interpretar de muchas otras formas también. Se pusieron a revolotear encima del barrio. La gente salía a mirarlos, porque en verdad revoloteaban, que era un gusto. O sea, los pájaros están volando, ¿no? Por las calles y la gente sale a mirarlos. Para aquí, para allá, por acullá, uno se metió en la casa de don Antonio y hasta en el propio don Antonio. O sea, hay un pájaro que se mete en una casa y en un hombre le entra, ¿no? Por la boca a lo mejor. Le picoteó la memoria y se llevó un pedazo en el pico, ¿no? Aquí ya está jugando con imágenes, ¿no? El hombre pierde un poco la memoria porque tiene un pájaro dentro de la cabeza. Empezaron a salir aguas, pañales, miedos por el agujero, por el agujero la memoria de don Antonio, ¿no? O sea, el hombre tiene un agujero en la cabeza y de allí salen todas las cosas, ¿no? Que había vivido, que había conocido. Y ternuras viejísimas que inundaron la calle. Un vecino llamó a los bomberos, que trajeron una manta para envolver a don Antonio y llevárselo. Pero el pájaro que se adentró en la Juana no quería salir. Le revoleaba todo el cuerpo a la Juana. Y así la vimos, levantada en el aire, revoloteando, que era un gusto. O sea, hay una mujer, ¿no? Que se va volando, ¿no? Pasó por la ventana de mi pieza gritando, ¡Uija! ¿No? O sea, que la mujer vuela por la calle, ¿no? Y se le caían hojas de los ojos, como quien prefiere no llorar. ¡Uija, uija! La Juana se fue metiendo hasta el fondo del cielo. Allí parecía un pájaro chiquito, un punto,
empezó a arder cuando subió la noche, o sea que se convirtió en una estrella. Todas las noches ella ardía aquí abajo, pensando en el fondo del cielo al que un día iba a subir para quererme mucho, ¿no? Me gusta mencionar o leer este poema porque es como si fuera, esto os debería recordar algo, ¿no? Los pájaros inundando las calles, la gente sale a mirarlos, los pájaros que se meten dentro de la gente y luego hay una mujer que va volando y que sube al cielo, ¿no? Esto os debería recordar algo y debería recordar el realismo mágico. Y creo que es muy bonito, ¿no? Y este poema es como si fuera un pequeño cuento de realismo mágico, pero hecho poema, ¿no? Es como si fuera realismo mágico, pero en poema, en poesía, ¿no? Así que lo encuentro interesante y curioso. Bien, pero ya digo, Juan Gelman tiene una obra enorme y si os interesa, si os gusta, buscad cosas y vais a encontrar que tiene poemas muy, muy diferentes, ¿no? Sería quizá muy difícil caracterizar su obra porque entre este tipo de poemas, ¿no? Y la poesía social que escribía al principio, realmente hay mucha diferencia. Bien, pues con esto podemos acabar. Es solamente una pequeña degustación ah, de la poesía hispanoamericana de la segunda mitad del siglo XX. Ah, bien, pues me voy a despedir. Muchas gracias por haber seguido las clases online. Creo que ha sido bastante pesado, ¿no? Y bastante, mucho trabajo, ¿no? Para todos nosotros. Espero, francamente, que esta situación no se vuelva a repetir, porque me parece horroroso no poder estar con vosotros y no poder hablar con vosotros en clase, ¿no? Así que cruzamos los dedos y vamos a esperar, vamos a ver qué pasa en el otoño, ¿no? Pero yo, de verdad, que espero que no se repita. Bien, pues esta es la última clase, terminamos. No olvidéis mandarme los diarios y los comentarios de texto hasta el 29 de mayo. Y luego ya preparaos para el examen, que lo vamos a hacer online. Os vamos a mandar las preguntas, el día y la hora del examen, os lo mandamos por correo, ¿vale? Así que preparaos bien. Si tenéis cualquier pregunta, duda o algo, pues siempre me podéis escribir. Bien, pues muchas gracias, chicos, por toda vuestra colaboración durante el semestre. Hasta luego.